presentar hasta este miércoles también es, ¿no? Miércoles 28 de abril. A ver, déjenme ver el calendario, sí, 28 de abril igual. Todos hasta el 28 de abril, por si acaso. Tanto el video como los mapas conceptuales. Ahora, el video, si es que tuvieran alguna dificultad en subirlo, hemos dicho, pueden entregarme de manera presencial, pero ya no va a ser el día martes. Yo voy a estar en el instituto 2 días, el día lunes y el día viernes. Entonces, pueden venir el lunes, que es lunes 26, anoten por favor, o el viernes, que es viernes 30, ¿no? O viernes 30 de abril, pueden pasar al instituto de 2 a 3 de la tarde. En ese horario voy a estar. A 3 de la tarde. ¿Ya? Entonces tienen 1 hora para venir y entregarme el CD. Si es que no lo pueden subir al Classroom. Ahora no tienen que venir todos. Solamente una persona del grupo puede traer el video. Ya no es necesario que vengan todos. Ahora tampoco es necesario que vengan si su video se ha subido al Classroom, o sea, el Classroom ha aceptado el documento. No es necesario que vengan, ya han presentado el trabajo. Solamente van a venir los grupos que no pueden subir el video, que es muy pesado y no lo pueden transformar en otro formato y no pueden subir el video, me lo traen de manera presencial. Repito otra vez, ¿qué día? Lunes o viernes. Lunes 26, la próxima semana, o viernes 30, igual la próxima semana. Cualquiera de esos 2 días voy a estar en el instituto de 2 a 3 de la tarde. En nuestro piso hay un piso de administración, el tercer piso, entonces ahí suben, me van a buscar, ahí están, voy a estar de evaluadora, yo voy a estar tomando examen, entonces me encuentran ahí de 2 a 3 de la tarde, ¿ya? Esas 4 cosas quería anunciarles. Entonces el día viernes, en función a lo que ustedes me van a presentar la próxima semana, yo ya voy a tener notas. Voy a tener las notas, las voy a subir y ustedes revisan si es que hay algún reclamo, ya voy a habilitar mi celular, entonces me van a hacer la consulta a mi WhatsApp. Ya voy a responder las consultas que tengan por errores que yo haya cometido. Si yo me he equivocado al transcribir la nota de su examen o he calificado mal algo, lo voy a corregir, pero si es un problema de ustedes, yo no voy a corregir. Por ejemplo, si no han dado algún examen, no les puedo tomar otro examen, a no ser que tengan justificativo por jefatura de carrera. Esos casos sí se los va a atender, pero tienen que tener la carta autorizada, ¿ya? Eso les estoy aclarando, por favor. Solamente voy a atender reclamos por algún error que yo he cometido, que ya lo van a ver ustedes el día viernes, van a ver publicada su nota, entonces ahí van a ver si está bien o no, si hay algún reclamo, me lo hacen ahí, ¿ya? Bueno, al final de la clase vamos a disipar cualquier duda que tengan adicional a lo que estoy mencionando, por favor. Empezaremos con la clase. Entonces, hoy día vamos a ver el tercer tema que lleva por nombre la empresa como organización, ¿ya? Y dentro de ese tema, lo primero que vamos a ver es el concepto o la definición de lo que es una organización. Entonces, veamos acá. ¿Qué es una organización? Bueno, una organización primero, bloqueen micrófonos, por favor, toditos. Listo, entonces una organización es una asociación de personas que se relacionan entre sí y utilizan recursos, o sea, distintos tipos de recursos con el fin de lograr o de alcanzar un objetivo establecido. ¿Ya? Esa es la esencia de una organización. Muchas veces se maneja este término de organización como sinónimo de empresa, pero hay una diferenciación. Entonces tenemos que saber encontrar esa diferencia para no cometer el error de agarrar y tal vez utilizar el término de organización en vez de empresa, porque hay una pequeña variación muy importante entre lo que es una organización y una empresa. Podemos decir también que la organización es un concepto previo a una empresa, ¿no? Porque engloba personas, engloba la utilización de recursos, engloba el hecho de conseguir o alcanzar una meta u objetivo. Entonces, dentro de las características que tenemos de una organización, por ejemplo, tenemos que las organizaciones tienen o poseen un objetivo o meta. Es decir, se han creado con el fin de alcanzar algo, ¿no? Ese objetivo, esa meta es el que va a determinar el rumbo que va a seguir esta organización, este conjunto de personas. Segunda característica, la organización está conformado por personas, ¿no? Por personas que se asocian de manera voluntaria. Nadie les obliga a que conformen esa organización,
lo que ellos de manera personal, bloqueen micrófonos, por favor, chicos, van y se asocian. Tercero, la organización tiene un líder, aquella persona que se va a encargar de dirigir a esta organización, de guiar a la organización, ¿ya? Cuarto, las organizaciones se asientan sobre la base de división de trabajo, es decir, que se considera la especialización y la cooperación dentro de la organización para que se puedan lograr los objetivos o metas trazados. Ahora hemos dicho que una organización es un término anterior a lo que es una empresa. Ahora, ¿qué es una empresa? Una empresa, en primer lugar, es una entidad, ¿ya? Es una entidad porque se ha establecido de manera legal, es decir, que obedece a un conjunto de normativas o aspectos legales para su conformación o establecimiento formal en un país. De igual forma que una organización está conformado por varios recursos, como dice aquí, ¿no? Por un conjunto de recursos. Dentro de este conjunto de recursos está obviamente el recurso humano, otro tipo de recursos más. Ahora, esta entidad se dedica, puede dedicarse a dos cosas, ¿no? O bien produce bienes o bien presta servicios. Siguen ingresando, ¿no? ¿Para qué? Para poder satisfacer las necesidades del mercado. Ojo que satisfacen esa necesidad no porque son buenos, sino porque a cambio de ello esperan obtener un beneficio o ganancia. Entonces, miren la similitud y las diferencias que hay entre empresa y organización. Esta empresa se ha creado principalmente con un fin lucrativo, ¿no? Un fin lucrativo que se va a conseguir cuando la empresa satisfaga las necesidades de los consumidores o de los clientes, ya sea con un producto o con un servicio. Obviamente, dentro de la empresa también va a existir la conjugación de recursos, de personas y otros tipos de recursos. Las personas se consideran como recursos humanos, entonces van dentro de los recursos. Una organización igual estaba conformada por personas, utilizaba los recursos y buscaba alcanzar una meta u objetivo. Las empresas igual tienen un objetivo, ¿no? Pero un objetivo principalmente lucrativo. Entonces, esa es la diferencia entre una organización y una empresa, ¿ya? Ahora, podemos utilizar, sí, el término de organización como sinónimo de empresa cuando decimos que es una organización económica. Así sí podemos decir que es sinónimo de empresa. ¿Cuáles son las finalidades básicas que tiene una empresa? Tiene 4 finalidades. La primera, que es la finalidad esencial, ¿no? Y la diferencia prácticamente de una organización es el hecho de decir que las empresas buscan obtener el mayor beneficio posible. Entonces, las empresas se han creado para tener rendimientos económicos. Los dueños, los accionistas de una empresa no van a aportar su dinero porque son buenos o porque no saben dónde colocar el dinero. La idea de constituir una empresa es que yo coloque mi dinero y esta empresa me reditúe ganancias o beneficios. Por eso su esencia es esa, ¿no? Obtener beneficios económicos. Mientras mayores sean, mucho mejor. Segundo, las empresas tienen que garantizar la supervivencia, es decir, que las empresas tienen que anticiparse a los cambios que el entorno le va a presentar y tienen que aprender a adaptar su oferta a las necesidades que el mercado demanda. ¿Para qué? Para asegurar que estas empresas tengan o sean continuas en el tiempo. Es decir, que yo no abra una empresa este año, pasado un mes vaya a cerrar mi empresa. No, la idea es que esta empresa continúe en el tiempo, ¿no? Sobreviva todos los aspectos, ya sean positivos o negativos, que el entorno me va a ir presentando o mostrando. No solamente me voy a basar en, no solamente voy a buscar sobrevivir, como sea, aunque sea con pérdida, no. La idea de las empresas es que las empresas crezcan. No sirve de nada sobrevivir con pérdida cada año. Lo importante de una empresa es que esta empresa vaya en el transcurso del tiempo creciendo, se vaya haciendo mucho más grande. ¿Y cómo conseguimos que una empresa se vuelva más grande o más fuerte? Creando ventajas competitivas, ¿no? A través de, por ejemplo, puedo fidelizar a mis clientes, puedo tal vez conquistar nuevos consumidores, puedo expandir mi negocio a otras zonas geográficas. Entonces, puedo utilizar un sinnúmero de estrategias que me van a ayudar a que mi empresa
vaya con el transcurso del tiempo creciendo, no se queda estancada en un solo nivel, vaya creciendo, vaya haciéndose más grande y más fuerte. Y una última finalidad que buscan las empresas, que parece opuesta a la primera, pero no lo es complementaria. Micrófonos, por favor. Chicos, no puedo estar acá. Dayana, por favor, micrófono. Ya tengo que bloquear a la fuerza sus micrófonos. Les decía, una última finalidad que busca las empresas es el de generar beneficios, pero que sean no económicos. ¿A qué me refiero con beneficios no económicos? Por ejemplo, las empresas, si bien es cierto que viven de las ganancias que obtienen, también para generar esas ganancias tienen que, por ejemplo, mejorar la imagen que tienen, ¿no? En la sociedad, es decir, mejorar la reputación social que tiene la empresa, creando o imponiendo o fortaleciendo la marca tal vez de la empresa, por un lado. Por otro lado, también podemos considerar lo que hemos visto en los temas anteriores. Hemos visto que las empresas el último siglo han optado por un rol social, es decir, cómo retribuyen a la sociedad, ¿no? También hemos hablado de lo que es la administración verde. Entonces, las empresas también tienen que practicar esos hábitos de ética social, que van inmersos dentro de lo que son los beneficios no económicos que las empresas buscan. ¿Que me van a ayudar a qué? A mejorar la imagen que tiene la sociedad de mi empresa. Y por lo tanto, al mejorar la imagen de mi empresa, voy a hacer incluso que tenga nuevos consumidores, nuevos clientes, y eso me va a generar el tener mayor beneficio posible, porque mis ventas van a incrementarse. Entonces, esta última finalidad, si bien por el término parece opuesta a esta, no lo es complementaria, ¿no? Porque al generar beneficios no económicos que busquen más que todo mejorar la imagen que yo genero en el mercado, voy a poder conseguir ¿no? La primera finalidad, que es el de tener mayor beneficio económico. Otro aspecto que vamos a considerar son los recursos. Hemos dicho que la empresa está conformada por un conjunto de recursos. Dentro de esos recursos tenemos 4 tipos de recursos. El más importante, el recurso humano, que es el recurso vivo de la empresa, ¿no? Es aquel recurso que está conformado por las personas, aquellas personas que tienen conocimientos, que tienen habilidades, que tienen ideas, que tienen sentimientos, que tienen experiencia, creatividad, un sinnúmero de atributos que podemos mencionar acá, y que por lo tanto, al tener ese conjunto de atributos, es mucho más complicado manejarlos porque no son todos iguales. Entonces, tenemos que tener y utilizar ciertas estrategias para poder manejar a los recursos humanos, para poder guiar, en este caso, a los recursos humanos, sin importar de qué nivel, en qué nivel se encuentren. Es decir, sin importar si son gerentes generales, si son secretarias, si son obreros, si son supervisores, no importa a qué nivel pertenezcan, si son recursos humanos, tenemos que ver que es el recurso vivo de la empresa y el más fuerte que tenemos, ¿ya? Y por lo tanto el más complejo. Otro tipo de recurso que tengo en la empresa son los recursos financieros. El recurso financiero, que como ven ustedes en la gráfica, prácticamente son los recursos monetarios o el dinero que yo necesito para desarrollar mis actividades. Y dentro de estos recursos monetarios tengo, por ejemplo, los recursos financieros que son propios, es decir, que me pertenecen, que vienen producto del aporte de capital de los socios de la empresa o del único dueño de la empresa puede ser. Y también pueden venir de las utilidades que yo he obtenido como empresa por un tiempo de trabajo. Micrófonos, por favor, chicos. Por un lado, ¿no? Recursos financieros propios. Por otro lado, tengo los recursos financieros ajenos, que son aquellos que no me pertenecen, pero que necesito de ellos porque necesito dinero para inyectar dentro de mi empresa y para trabajar. ¿De dónde pueden venir? Pueden venir de préstamos que me hacen los proveedores, los acreedores, o también puede ser de créditos bancarios o créditos de personas particulares a los cuales yo he accedido para tener ese dinero, ¿ya? Ambos me sirven, ambos son dinero que inyecta esa parte, ese dinero para poder trabajar. Un tercer recurso que yo necesito como empresa son los recursos materiales. Los recursos materiales son las cosas que utilizo para procesar, para transformar, es decir, por lo tanto, para obtener mi producto o mi servicio, depende de qué tipo de empresa estamos hablando, ¿ya? Y estos recursos materiales siguen ingresando estas horas, son bienes tangibles bueno, bienes tangibles en este caso, ¿no? Que pueden ser inmuebles o pueden ser muebles. Cuando hablamos de inmuebles, hablamos de edificaciones, de instalaciones.
Y cuando hablamos de muebles, hablamos de la maquinaria, el equipo, las máquinas, todo ello, ¿no? Entonces son los recursos tangibles dentro de una empresa y que son necesarios para poder transformar o obtener mi producto o mi servicio. Un cuarto recurso que yo necesito son los recursos técnicos o tecnológicos que sirven como herramientas o instrumentos auxiliares para poder coordinarlo a los otros tres recursos anteriores. Y dentro de los recursos técnicos o tecnológicos, por ejemplo, están los procedimientos, organigramas, fórmulas que utilizo, los métodos de trabajo que yo manejo. Entonces, estos recursos son muy necesarios porque sin ellos no podría trabajar con los tres anteriores que he mencionado. Ahora, recuerdan que hemos visto un padre de la administración nos ha hablado de las funciones básicas que existen en la empresa. Bueno, entonces vamos a rescatar de esas funciones básicas 5 funciones que son, no son las más importantes, pero son las más comunes que podemos ver, ¿no? Son uno de las 6 funciones más utilizadas, digamos, en las empresas. Ahora, si bien cada empresa, en función al rubro al cual se dedique, va a utilizar alguna de estas funciones o va a utilizar otras funciones diferentes o va a sacar subfunciones de esas que voy a mencionar, ¿ya? Entonces, no es que son las únicas que existen en una empresa, sino son las básicas. Sobre la base de estas funciones se pueden crear otras o tal vez se pueden utilizar otras, depende del rubro en el cual estemos inmersos. Por ejemplo, una función básica dentro de las empresas es la función productiva, que se encarga del aprovisionamiento de los productos, ya sean materias primas, ya sea mercadería, de acuerdo al tipo de empresa, ¿no? Y una vez que se ha aprovisionado de esos factores productivos, se va a dedicar como siguiente actividad al proceso de transformación de esos factores productivos. Entonces, la función productiva se encarga de ello. Luego tenemos otra función, que es la función comercial, también conocida como función de marketing. Esta función se va a encargar de hacer que mi producto llegue hasta el consumidor final o hasta el cliente, ¿no? Entonces se va a encargar de comercializar y de distribuir el producto hasta llegar al consumidor o al cliente. Una tercera función que es muy utilizada en la actualidad y que ya no se maneja con ese término, ojo, ¿ya? Si bien antes se manejaba con el nombre de función de recursos humanos, en la actualidad se habla de gestión del talento humano. Esta función, como el nombre lo dice, se encarga de gestionar al personal que trabaja en la empresa, desde el reclutamiento, selección, contratación, inducción, formación, motivación. Entonces, se encarga de gestionar, manejar a las personas que están dentro de la empresa. Una cuarta función muy utilizada es la función financiera, que se va a encargar de captar los fondos o el dinero necesario para que la empresa pueda funcionar. Y por lo tanto, también se va a encargar de realizar las inversiones necesarias para que se utilice de manera adecuada ese dinero. Y una quinta función es la función administrativa, también conocida como función de dirección, que se encarga de repartir tareas, de determinar niveles jerárquicos, de establecer los lineamientos generales, cuál va a ser la misión, la visión de la empresa, cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar. Entonces, estas 5 funciones son las funciones básicas, las más comunes que podemos encontrar en las empresas. Obviamente que no son las únicas, les decía, ¿no? Hay otras más que podemos tal vez subdividir o fusionar dentro de estas funciones. Por ejemplo, el departamento o la función financiera, en algunas empresas va fusionada con la función de administración o la función de dirección, entonces puede ir dentro de un solo departamento. La función de recursos humanos. Hay empresas pequeñitas que no tienen la capacidad de crear un departamento encargado de recursos humanos. Entonces, a veces esta función de recursos humanos también la realiza la dirección, es decir, la función administrativa. Entonces, pueden ir juntos. Pues les digo, depende del tipo de empresa, van a aparecer estas funciones o van a aparecer otras funciones. Bueno, el siguiente punto son los tipos de empresas que existen. Dentro de los tipos de empresas que existen, vamos a ver 7 clasificaciones. La primera, aquella clasificación que obedece a la actividad o giro de las empresas. Y dentro de estas tenemos, por ejemplo, las empresas comerciales, aquellas empresas que se van a dedicar a comprar y a vender, ¿ya? Los productos terminados.
Igual, dentro de los tipos de empresas comerciales, por ejemplo, tenemos una subclasificación. Por ejemplo, las empresas que son mayoristas, aquellas que venden en gran cantidad o gran escala. Luego vienen las empresas de menudeo, aquellas que pueden vender en gran cantidad o también pueden vender por unidades, ¿no? Luego tenemos una tercera clasificación acá dentro de las comerciales, las empresas minoristas, aquellas empresas que venden en pequeñas cantidades y principalmente al consumidor final. Dos, tenemos las empresas industriales, aquellas empresas que compran, transforman y luego venden. De igual forma, las empresas industriales se subclasifican. Tenemos las empresas extractivas, aquellas que se van a dedicar a extraer los recursos naturales, ya sean renovables o no renovables. Tenemos acá también las empresas manufactureras, aquellas que van a transformar la materia prima o los materiales en productos terminados. Y tenemos una tercera subclasificación dentro de las empresas industriales, que son las empresas agropecuarias, aquellas que se van a dedicar ya sea a la explotación de la agricultura o de la ganadería. ¿Ya? Entonces, esa subclasificación va dentro de lo que son las empresas industriales. Una tercera clasificación que tenemos dentro de las empresas por la actividad o giro están las empresas de servicios. Son aquellas que van a brindar alguna facilidad, alguna comodidad a los consumidores o a los clientes. En este caso tenemos, y que normalmente son productos intangibles, ¿no? Porque son comodidades, son servicios. Tenemos, por ejemplo, acá el transporte, los hoteles, los servicios de turismo, los servicios públicos, los hospitales, las empresas de seguro. Entonces, hay un sinnúmero de empresas que se dedican a prestar servicios a la población. Segunda clasificación, por el origen del capital. Tenemos empresas públicas, es decir, aquellas empresas que pertenecen al Estado y que generalmente buscan cumplir un rol social, ¿no? Dos, tenemos las empresas privadas, aquellas empresas que pertenecen a personas particulares y que su principal finalidad es el de obtener un lucro o ganancia por sus actividades. Y tres, tenemos las empresas mixtas, aquellas en las cuales existe parte del capital del Estado, es decir, de las empresas públicas, y parte de capital de personas particulares. Entonces, las empresas mixtas están conformadas por acciones. Algunas acciones pertenecerán al Estado y otras pertenecerán a personas particulares. Una tercera clasificación dentro de las empresas son aquellas empresas en función al sector de la actividad. Y tenemos ahí tres tipos de empresas. Aquellas empresas que están dedicadas al sector primario, las que se van a encargar de extraer los recursos naturales. Dos, las empresas del sector secundario, aquellas empresas que van a transformar los recursos naturales en productos terminados. Y tres, sector terciario, aquellas empresas que se van a dedicar a la prestación de servicios. Una cuarta clasificación nos indica que las empresas se pueden clasificar en función al ámbito de actividad. Entonces, acá tenemos 5 tipos de empresas. Empresas locales, aquellas que van a operar en un municipio, en una ciudad o en un pueblo. Empresas provinciales, aquellas que van a operar en una provincia, o en algunos países no se habla de provincias, no se habla de estados. Entonces, pueden operar en una provincia o un estado de un país, ¿ya? Tercero, empresas regionales, aquellas empresas que van a operar en varias provincias o varios estados de un país. Cuarto, empresas nacionales, aquellas empresas que van a operar prácticamente en todo un país. Y cinco, empresas multinacionales, aquellas empresas que trabajan o que sus actividades están o se extienden dentro de varios países. Una quinta clasificación nos habla de las empresas en función al destino de sus beneficios. Y dentro de esta clasificación tenemos las empresas con fines de lucro, es aquellas que buscan, como el nombre lo dice, ¿no? Obtener alguna ganancia por su actividad. Y también tenemos un segundo tipo de empresas, son aquellas que no buscan ningún lucro, son empresas sin fines de lucro. Son aquellas empresas a las cuales les interesa más la parte social, ¿no? Por lo tanto, su fin es el de ayudar a la comunidad. Acá normalmente se encuentran las ONGs. Una sexta clasificación nos habla de las empresas por el tamaño. Por el tamaño podemos tener 4 tipos de empresas. Las microempresas, aquellas en las cuales, por ejemplo, se tenga hasta 9 trabajadores o hasta 9 empleados, se consideran microempresas.
Dos, la pequeña empresa, aquella que tiene de 10 empleados hasta 19 empleados. La mediana empresa, aquella que tiene desde 20 empleados hasta 49 empleados. Y la grande empresa, aquella que tiene más de 50 empleados. Son algunos de los parámetros que podemos tomar para clasificar a las empresas por el tamaño. Y finalmente, la última clasificación que la van a profundizar ustedes cuando lleven lo que es código de comercio en la materia de práctica laboral, pero les voy a puntualizar algunos aspectos que hacen a la esencia de esta clasificación, ¿ya? Las empresas también se clasifican por la forma jurídica, y por la forma jurídica tenemos dos tipos de empresas: empresas unipersonales, es decir, aquellas que pertenecen a un solo dueño, a una sola persona, y esa persona asume toda la responsabilidad; o sociedades, aquellas empresas que pertenecen a dos o más personas, ¿no? Y esas dos o más personas se encargan, son los dueños o los propietarios de la sociedad, y por lo tanto asumen la responsabilidad de acuerdo al tipo de sociedad que hayan conformado. ¿Para qué tipos de sociedades existen? Tenemos en primer lugar las asociaciones accidentales. Como el nombre lo dice, no es una asociación temporal, como dice acá, accidental. Aquella que se realiza mediante un contrato o un documento privado y tienen una duración eventual, es por un tiempo determinado, y después la asociación se va a disolver. Por ejemplo, acá tenemos las empresas que traen artistas para conciertos, entonces se asocian, forman su asociación accidental, termina el concierto, la asociación se va a disolver. O, por ejemplo, podemos mencionar acá a las empresas constructoras que se asocian para agarrar tal vez algún proceso de licitación, obtienen el contrato, realizan su contrato, terminan su contrato y la asociación se disuelve. Entonces son temporales estas asociaciones. Segundo tipo de sociedad, tenemos las sociedades colectivas, aquellas sociedades que tienen responsabilidad ilimitada, es decir, las personas que se asocian pueden responder incluso con sus pertenencias personales o con su capital personal de manera solidaria. Tercero, las sociedades de responsabilidad limitada, las SRL, aquellas en las cuales, por ejemplo, tenemos una cantidad de mínimo 2 socios hasta máximo 25 socios. Y en estas sociedades, los socios van a responder hasta el capital aportado. Entonces acá el capital se divide por cuotas de capital. Por eso se dice también que es una sociedad de capitales. Y también existe acá un directorio que se va a encargar de controlar todas las acciones que se está dando en la SRL. Luego tenemos una cuarta sociedad, que es la sociedad anónima o SA, aquella en la que mínimamente tienen que haber 3 socios y no hay un máximo de socios, ¿no? Es ilimitado la cantidad de socios que puede tener. Son las sociedades más grandes, las empresas más grandes que pueden existir. Como dice ahí el término, no hay un límite de socios, entonces es ilimitado en función a las acciones que han emitido, que la sociedad anónima ha emitido. Por lo tanto, se emiten, el capital está conformado por acciones y las personas van adquiriendo las acciones y por lo tanto se hacen propietarios, copropietarios en este caso de la sociedad a través de las acciones. ¿Ya? Entonces, no sé, la persona que tenga más acciones va a ser el socio mayoritario dentro de esas sociedades, ¿no? Y en función a ello también se van a repartir las utilidades que ha obtenido la empresa. En la siguiente clasificación 5 tenemos las sociedades en comandita simple. Estas sociedades en comandita simple tienen dos tipos de socios. Unos socios que se llaman comanditarios, que son los que van a aportar capital, y otros socios que son los socios gestores o administradores que van a aportar con sus conocimientos. Una sexta forma de clasificar las sociedades son las sociedades en comandita, pero en este caso por acciones. Entonces aquí, igual que en la otra sociedad, también tenemos dos tipos de socios. Tenemos por un lado los comanditarios, que aportan, hemos dicho, con capital. Y esos socios comanditarios van a responder a cualquier acción de la sociedad en función al capital que han aportado. Entonces, esos socios comanditarios tienen el comportamiento de una SRL. Si ocurre algo, solamente responden hasta el monto de su cuota de capital, ¿ya? Hasta las acciones que han adquirido.
Y los socios gestores o administrativos o administradores, en este caso, son aquellos que se van a comportar como una sociedad colectiva. Si ocurre algo, responden hasta con sus pertenencias personales o su capital personal. Entonces responden de manera ilimitada. En cambio, los socios comanditarios responden de manera limitada en función a las acciones que tienen. Y una última clasificación dentro de estas sociedades están las cooperativas. Las cooperativas que se establecen con un fondo social de trabajo, ¿no? En función a los aportes que han hecho los socios y por lo tanto se van a emitir certificados de aportación a cada socio y la responsabilidad va a ser también limitada de acuerdo a los aportes que tenga cada socio cooperativista. La principal función de una cooperativa es el de satisfacer las necesidades y los intereses que tengan los socios cooperativistas, ¿no? Que también pueden ser trabajadores dentro de la empresa, pueden ser también los proveedores e incluso los clientes. Por ejemplo, acá tenemos las cooperativas panificadoras, ya les había dicho ese ejemplo, ¿no? Aquellas donde ellos mismos pueden adquirir, por ejemplo, la harina para distribuir a sus mismos socios cooperativistas. Por eso dice que son los mismos, pueden ser también proveedores y a la vez pueden ser clientes. Bueno, esas son las principales clasificaciones que tenemos en cuanto a las empresas, los tipos de empresa que obedecen a ciertos parámetros que hemos establecido. Y este último es el que más van a ustedes utilizar, porque en función a esta clasificación, de acuerdo a la forma jurídica, es que ustedes van a determinar, establecer o crear un tipo de empresa. ¿Ya? Hasta aquí es el tema. Hemos terminado todo el contenido del tema. Ahora sí, por favor, las dudas que tengan. Hemos puntualizado cuatro aspectos. La evaluación el jueves, práctica de aula que van a ser los mapas conceptuales para el día miércoles. 3, tenemos la nota final el día viernes. Y cuarto, el video, que es la investigación productiva aplicada, pueden presentar el lunes 26 o el viernes 30. Estoy diciendo, no estoy diciendo que toda la semana voy a estar. Voy a estar el lunes y el viernes de 2 a 3 de la tarde para que puedan traer los videos, ¿ya? En un CD. Y otra cosa más, han registrado, ¿no es cierto?, su asistencia, por si acaso. En el chat tenían que poner apellido y nombre. Ahora sí, ¿qué consulta tienen, chicos? Hasta aquí el tema lo hemos concluido, hemos terminado el avance del bimestre. ¿Alguna consulta? Mientras van pensando lo siguiente, a ver, Mollo, un ratito, han levantado la mano. Les decía, mientras van pensando sus consultas, ahorita respondo, por favor. El próximo bimestre ya vamos a entrar con el Moodle, ¿ya? Por si acaso. Ahora sí, escucho Mollo, Juan Carlos. Consulta. Lices, respecto a las empresas, como dijo, ¿no? Privada, pública y Ujú. mixta. La mixta estaría buscando en sí también, ¿no? Buscar ingresos, ¿no? Mientras que la pública es un servicio a la sociedad. O Ujú. en este caso chocarían. Ejemplo, en el caso de Entel, si no me equivoco, ¿no, Lice? Muy bien, sí, sí. Al tener capital de particulares, obviamente que tienen que tener un fin lucrativo. Y un ejemplo de empresa mixta es Entel, ¿no? Porque está conformada por acciones. Algunas acciones pertenecen al Estado y otras pertenecen a personas particulares, ¿ya? Entonces, fin lucrativo para las empresas mixtas. Otra consulta más viene Espinosa. Un ratito tomaré nota, por favor, para la participación. Mullo. Luego viene Espinosa Natalie. Buenas Te noches, escucho. licenciada. Buenas Muy aparte, noches. quisiera hacer tal vez una acotación Te escucho. sobre los videos que si en algunos compañeros no pueden enviarlo por lo que es muy grande el archivo, Ujú. yo mayormente he usado aplicaciones que rebajan esa cantidad y sí, son muy buenos. Yo creo que si en algún caso ellos pudieran investigar, yo creo que sería muy bueno, ¿no? Ya, entonces, si no les puedes colaborar también orientándoles, deben tener ustedes un grupo de curso, entonces ahí pueden compartir la información. Pues les decía, puede entrar de manera presencial aquellos grupos que no puedan subir el video, ¿ya? Siguiente, viene Huaycho Marcos. Ay, licenciada, es una consulta Te escucho, respecto a las operativas de la minería. ¿ya? Eh, he, he notado que en la minería, en una Ujú. población, todos son socios, Ya. supuestamente todos son socios, porque les dan
les dan horas de sacar el oro en la mañana, en la tarde y al mediodía, 3 veces. Y ¿ya? eso pero eso se puede decir que es una sociedad, licenciada. Sí, 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 son las sociedades cooperativistas mineras, sí. Sí, Forman se puede parte de decir, las cooperativas. Sí, sí, de las digamos, una cooperativas. población. Sí, son las cooperativas. Ah, ¿Ya? Muy está bien. bien, Guaycho. Otra consulta, Aragón. Estoy anotando por si acaso. Aragón, Buenas noches, licenciada. Disculpe, buenas noches. no lo he escuchado bien de los mapas conceptuales, no sé si me Ya. podría volver a repetir. Repito, entonces, tienen que elaborar, Por favor. voy a publicar la instrucción como práctica de aula en el tema número 3. Enseguida termino la clase y publico, ¿ya? Tienen que elaborar un mapa conceptual por cada tema. Hemos avanzado 3 temas, por lo tanto son 3 mapas conceptuales. Eso va a tener una calificación de 15 puntos. 15 puntos, pero lo siguiente, los mapas valen 5 puntos y 10 puntos va a ir sumado ahí la participación de ustedes. He puesto mínimo una participación, o sea, 2 participaciones en el bimestre para que a todos les alcance, ¿no? Sumen los puntajes. Pero si digamos, tú has participado el bimestre, tienes tus 2 participaciones de bimestre y no elaboras tus mapas conceptuales, vas a tener 0. O sea, eso automáticamente borra tu participación. ¿Ya? Entonces, esa práctica de aula fusiona mapa conceptual más participación. Los tienen que presentar todos. ¿Listo? Luego venía Flores Pérez. Flores Pérez, consulta. Licenciada, buenas noches. Se va a cortar. Bueno, Te escuchamos, Flores. las industriales, licenciada,